el 10 de octubre, pero otros dicen no, porque aquí hay una división importante en ese gremio. Los más formales, las empresas que manejan las concesiones de los corredores, el morado, el rojo, el azul, son empresas formales que no están siendo víctimas de la extorsión, como sí muchas otras rutas, también formales. Y eso, por supuesto, los hace encarar de una manera muy distinta a la posibilidad de una paralización. Pero hay otros que están diciendo más bien, no, démonos más tiempo y además démosle lo que se dijo en el paro el 26 de septiembre, démosle al gobierno un plazo para ver si funcionan sus medidas de emergencia contra las extorsiones. Y eso sería dentro de unas semanas, más o menos el jueves 24 de octubre. Ahora, más adelante vamos a hablar con el presidente de la CGTP, Luis Villanueva, para que nos diga cómo la Central General de Trabajadores del Perú está viendo el tema. Y finalmente hay que notar algo, que la mayoría de movilizaciones y de protestas en el Perú en los últimos años son autoconvocadas. Estamos en un país de liderazgos débiles y eso incluye los liderazgos opositores y los liderazgos de la protesta también. Pero cuando la gente a través de las redes empieza a convocarse, espontáneamente pueden surgir movilizaciones que desborden a los que luego tratan de montarse para dirigirlas y poner una plataforma política. Así que el mundo de la protesta es tan desorganizado como el mundo de las autoridades políticas. Soy Fernando Vivas y esto es Nunca es Tarde. Vamos a conversar con un personaje que hace tiempo lo estábamos buscando. Y ella estaba silenciosa, pero ha decidido hablar y será muy, muy interesante conversar con ella porque ha sido nada menos que presidenta, la primera mujer presidenta del Tribunal Constitucional. Gracias por acompañarnos, doctora Marianela Ledesma. Estábamos buscando ese tiempo. Sí, doy fe de ello. Han sido muy insistentes. Bueno, celebro que la tengamos acá y hay varios temas, pues varios debates constitucionales en los que nos gustaría oír su voz, porque estoy seguro que usted ha estado atenta a todos ellos, ¿no? Hay uno reciente, que es la discusión sobre el la discusión sobre el terrorismo urbano, este proyecto que varios congresistas, alcaldes lo estaban mencionando, pero ya el Ejecutivo ha metido uno. ¿Es populismo? ¿Es dable? ¿Tiene sentido aumentar más penas donde parece que ya estamos al tope de penas máximas? ¿Cómo ve usted ese tema? Definitivamente es un populismo punitivo, dicho en otras palabras. Es utilizar el argumento de las penas muy severas, incluso elevar las penas, para de repente congraciarse con la población y decir que colocando pena de muerte, como por ahí hay un congresista que ya está proponiendo, o poner cadenas perpetuas, aumentar las penas. Y como no hay pena de muerte acá, salgámonos del Pacto de San José, porque esa convención nos limita a ser mortícolas. Por lo menos dos ideas. El Ejecutivo aumentó las penas para los robos de los celulares. Igual sigue manteniéndose esa dinámica de los robos. En igual forma, los estados de emergencia, que si bien no están dentro de la lógica del populismo punitivo, pero sí son mecanismos que se utilizan un poco como para decir estamos trabajando a la población, y no funciona. Y desde el punto de vista constitucional, ¿sería legal llamarle terrorismo urbano a esto? Definitivamente no, y permítame decir dos ideas. Primero, de que esta ley pretende aumentar penas sobre delitos que ya existen, el sicariato, la extorsión. Y además, esta mirada solamente es una mirada a la sanción sin tocar las causas que está generando ese tipo de delincuencia, ese tipo de agresión donde inclusive se quita la vida así tan fácilmente a otras personas. ¿Qué causa? ¿Cómo ataco esas causas? No necesariamente voy a ir al palo, sino a la zanahoria, ¿no? Las causas. Y dentro de ello podríamos decir
la pobreza ha aumentado en nuestro país. No se puede mirar eso y no se puede desdeñar eso. La migración desorganizada que tenemos también es un elemento que contribuye a ello. Se está hablando poco de pretensión y estamos yendo solo al castigo, porque también, pero por otro lado también la crisis de inseguridad es tal que ya pues volteamos y vemos policía, ayúdame. Es que hay que abordar los dos temas a la vez, ¿no? Sanción y atacar las causas. Pero le preguntaba si desde el punto de vista constitucional sería lícito llamar terrorismo urbano a algo, siendo que el terrorismo, y hay una sentencia de un tribunal previo, ¿no? Está asociado a otro concepto que tiene que ver con la violencia política. Claro, es un delito pluriofensivo que ataca o afecta varios bienes jurídicos, no solo la vida, el patrimonio y la integridad personal. Pero el hecho de que yo utilice la extorsión o las amenazas, a mi entender, dentro de la tipificación del delito de terrorismo sería un exceso, inclusive que desbordaría la tipicidad en sí, ¿no? Yo creo que hay que hacer un estudio más fino y detallado para calificar esa situación, pero no como terrorismo, sino bajo otras figuras, de repente extorsiones agravadas u otro tema. Con otros sí, conceptos. Exactamente. Ahora, eso todavía no es un debate en el TC, pero si se aprueba podría llegar allí. Pero hay un tema que ya está en el Tribunal Constitucional actual, que es el de la demanda competencial para ver hasta dónde se puede investigar a la presidenta. Y eso es un tema bien interesante porque nuestra historia pues ha ido marcando, ya, los hechos a veces se han impuesto a la reflexión jurídica y hemos tenido ya un presidente hasta detenido, ¿no? Investigado y detenido, Pedro Castillo. ¿Cómo ve usted ahí la evolución de ese tema? El tribunal tiene una tarea de mucha importancia en su lógica de control de constitucionalidad para ver el ejercicio del poder desde el Congreso y también los mecanismos también de ejercer un control que hacen los jueces ordinarios, ¿no? Entonces ahí hay una especie, diríamos, de choque de ejercicio de poder entre las investigaciones del Congreso versus también los ejercicios de tutela de derechos que se dan desde el Poder Judicial, ¿no? Entonces se ha planteado una demanda competencial porque ambas instituciones, organismos, cuestionan el ejercicio de esa forma de poder y corresponderá al Tribunal Constitucional hacer un balance y pronunciarse en relación a ello. Ahora, ¿usted cree que el Tribunal Constitucional debiera ser más firme, dado que estamos viendo un Congreso que está legislando de una forma bastante expansiva y sin tener contrapesos del Ejecutivo? ¿El Tribunal Constitucional podría hacer ese contrapeso? Debería hacer ese contrapeso. Ese es su rol constitucional. Esa es su misión histórica, política que le corresponde, hacer un control del ejercicio de este poder. Y no lo está haciendo. De las decisiones que han tomado y que siguen tomando, definitivamente no advierto que exista realmente un control, diríamos, imparcial, o por lo menos que se ajuste a los mandatos de la Constitución, que es lo mínimo que se pide, ¿no? Más bien veo una benevolencia siempre muy complaciente a las actitudes, decisiones y decisiones que toma el Congreso. Ahora, ¿y este Tribunal Constitucional va a sobrevivir al Congreso y a Dina Boluarte? Por el mandato de 7 años que tiene, ¿no? Teóricamente debería ser, ¿no? El tribunal va a tener 5 años, pero sí va a sobrevivir unos años más, ¿no? Entonces, 5 años tiene eso el mandato. Tendría que darles más independencia. Más allá del tiempo que puedan sobrevivir, uno trasciende a través de sus fallos y uno a través de sus decisiones que no se dan para el presente. Siempre lo he comentado cuando ejercía el cargo de magistrada. Toda decisión siempre uno lo tiene que dar mirando hacia el futuro, ¿no? Porque el presente se agota en un instante. No mirando a Dina Boluarte, no mirando a Vizcarra, como le tocó a usted. Exactamente, uno tiene que sentar las bases y mirar siempre con una mirada futurista todo, por la posición en la que se sienta el Tribunal Constitucional. Y con esa mirada futurista, como ve el tema, ya esto tiene que ver ya no con el Congreso, sino con un enfrentamiento de poderes entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, que quieren plantear prerrogativas para la presidenta frente a las investigaciones, ¿no? Porque dicen, no, es que no es una forada cualquiera, es alguien especial. Hay un artículo que habla de en qué casos se le puede o no abrir investigación. Entonces eso significa que hay que
que el Tribunal Constitucional defina hasta dónde se le puede investigar. ¿Qué le parece a usted? Definitivamente el Ministerio Público es el único ente que tiene el monopolio de promover las investigaciones. 2, que las investigaciones tienen que ser oportunas e idóneas. Yo no voy a investigar a una persona luego de 5 años cuando las evidencias, los datos o por lo menos las fuentes de prueba, por el tiempo, yo ni siquiera quiero pensar de la manipulación, pero el tiempo puede afectar todas esas evidencias. Estamos hablando de investigar, no estamos hablando de acusar, como señala la Constitución. Ahí sí, es firme. No deben acusar, evidentemente. Solo denunciar y que el Congreso ya no puede acusar. Exactamente, pero para hacer esas denuncias y para hacer estas investigaciones preliminares, uno tiene que utilizar el factor de oportunidad, ¿no? Entonces, si la comisión o la sospecha de estos delitos que se pueden haber cometido, uno tiene que ir al lugar, a la escena, recoger datos, cámaras, información. Claro, y luego... lo que usted me está diciendo, no se le puede acusar, pero y si se espera que termine su mandato para investigarlo, se va a perder la posibilidad de recabar pruebas. Evidentemente, ahí no van a estar esperándole las pruebas. Por eso le digo, el único que tiene esa posibilidad de hacerlo es el Ministerio Público. Y aún más, ¿no? Si uno es funcionario público, uno se debe a una transparencia en el ejercicio de sus funciones. Y si tienen algo que recoger las huellas o las evidencias de la posible comisión o sospecha de un delito, bienvenido, que investiguen y aseguren los medios de prueba para luego determinar que no he tenido nada que ver en esa historia, ¿no? Esa es una actitud democrática y transparente de un alto funcionario público. O sea que en lugar de plantear estas demandas competenciales y estos recursos para ponerle freno al Ministerio Público, que se allanen. ¿Por qué debo ser yo intocable y por qué no debo someterme a las investigaciones si al final soy la primera mandataria a la que yo con mis actos tengo que demostrar el ejercicio transparente? Por otro lado, sí es cierto que mientras más liberales y firmes seamos en las investigaciones a los presidentes, se complica el ejercicio de la presidencia, ¿no? Pero una cosa es la investigación y otra cosa es la acusación, ¿no? Pienso que la investigación tiene que ser idónea, oportuna, y para eso hay momentos en que uno tiene que recabar todas esas informaciones. ¿Qué sintió cuando vio la imagen de la puerta de la casa de la presidenta tumbada por un operativo de allanamiento? Eso todos los jueces hacemos o hacían, bueno, en mis épocas, ¿no? Se hace para todo ciudadano en general. ¿Y qué corona tiene la señora Boluarte para que no le tengan que ejercer esos apremios cuando se resiste a cumplir los mandatos judiciales? Todo ciudadano pasa por esa situación. Su visión es así claro, exactamente. Democrática. Acá no hay diferencias y no debe haber diferencias porque soy presidente, a mí no me pueden allanar si es que ahí hay una evidencia de una situación delictiva. No. Acá todos los peruanos somos iguales ante la ley. Y si se tiene que hacer el allanamiento frente a su resistencia de ella, pues eso es una medida extrema. Pero sí es cierto que existen pues estas prerrogativas especiales de los aforados, ¿no? Que solo el Congreso tiene que levantar esa inmunidad. ¿Está de acuerdo con eso? Bueno, se respeta porque es legal. Exactamente. ¿Pero cree que eso debiera desaparecer? Miren, la democracia ha ido evolucionando y esos son, diríamos, criterios atávicos que se crean y se blindan una cierta protección a ciertos funcionarios que los tornan incluso a veces hasta con una cierta inmunidad que en cierta manera llega a convertirse en impunidad para la situación delictiva. Y yo creo que hace tiempo ya que la política tiene que transformarse en el país y más bien un funcionario, mientras más alto sea su cargo, más alto debe ser el deber de transparencia que mostrar. ¿Y cómo vio a sus sucesores en el Tribunal Constitucional cuando liberaron a Alberto Fujimori? Bueno, esa era una decisión que en su momento se tomó con el anterior pleno. Yo formaba parte de ese pleno y había un mandato de la Corte Interamericana que hacía referencia a ello, porque el caso Fujimori es un caso altamente sensible por el tipo de condena que mereció y en lo personal, porque a mí me tocó leer ese caso y yo sí he leído el caso, no existían los antecedentes de la enfermedad que se alegaba en ese expediente. Puede haber existido en otros expedientes, en otros casos, pero el caso que se votó, asesorado por este abogado Riero, no existía, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos? Y me parece saludable si es que se tenía que hacer una nueva evaluación o reevaluación, que eso se debió hacer, ¿no? Pero bueno,
al final fue un caso que se votó, que fue también, que mereció un pronunciamiento de la Corte Interamericana, y a la vez también una reflexión en lo personal, ¿no? Uno cuando es juez siempre tiene dos partes a las que hay que mirar. No solo yo voy a mirar a la parte procesada, sentenciada, tengo que mirar al otro lado también, a las víctimas y al lado agraviado. Y tengo que dar una posición que por lo menos sienta la mirada de ambas partes. En este caso solamente se miraba una de las partes y alguien se preocupó por las víctimas o por los agraviados de ese caso. No, fueron invisibilizados. Ahora, había la idea pues que la liberación de Fujimori iba a servir para una reconciliación, porque claro, el pueblo fujimorista, que lo hay, iba a decir, bueno, ya está en libertad. Y finalmente la muerte de Fujimori un poco que ha aliviado el sentimiento de estrés constitucional que sentía el tribunal, ¿no? Uh-huh. Bueno, cada uno es responsable de sus votos y de sus decisiones, y cada juez responderá por la forma como votó en el caso. Uh-huh. ¿Y cómo ve a la presidenta Dina Boluarte? Ahora usted que ya no tiene el riesgo de anticipar opinión, sí, sino de darla libremente y en el tiempo oportuno. ¿Cómo ve el caso de una presidenta que ante la crisis de inseguridad que tenemos tremenda, ante todos estos dilemas políticos, ante la debilidad de su gobierno, que tendría que preocuparse en marcar mejor el rumbo, de pronto pues... el tema de los roles, no recibir regalos de un gobernador o los arreglos faciales que sin duda se ha hecho porque basta verlo. Todo eso, ¿qué está configurando? Bueno, yo creo que Boluarte ha perdido una gran oportunidad histórica de mostrarse realmente como una mandataria, como una estadista. Por algo está en el lugar donde la historia le habrá colocado, pero no ha sabido responder a ese momento histórico y esa responsabilidad que se le ha delegado. Más aún si es la primera mujer que llega a ocupar un cargo como el que ocupa, ¿no? Entonces, esa es una primera reflexión que tengo. Segundo, de que las decisiones son decisiones bastante improvisadas, no tiene realmente un equipo que realmente sean equipos técnicos, mayormente por los ministros que coloca, son ministros genuflexos, no necesariamente idóneos para el cargo, y que sobrevive, y lo más triste, ¿sabes qué, Fernando? Que sobrevive haciendo una gran traición a sus votantes, a sus electores, que eso es lo peor que pueda tener un político. Y digo traición porque en cierta manera ella enarboló en todos sus mensajes, que ahí están grabados, ¿no? Un mensaje, una oferta política. Se refiere a los votantes de Pedro Castillo. Claro, exactamente, una oferta política, Perú Libre, creo que es su grupo político. Sí, el partido del que ya no está, pero que igual, el que la puso ahí sí estaba en su planta, era militante. Gobierna con el partido fujimorista en el Congreso, ¿no? Entonces, al final, todo el mensaje que se da es sencillamente un mensaje que es contrario a lo que viene haciendo en su práctica política. Y a propósito, usted fue la primera mujer en presidir el Tribunal Constitucional. Se ha hablado de la posibilidad de que usted ingrese a la política. Incluso sé que la tentaron varios partidos para que se afilie antes del 12 de julio, que era el delito, pero... ¿Pasó el 12 de julio y usted no se afilió? Sí, no está en mi expectativa por el momento participar en las actividades políticas. Estoy terminando de cerrar unos temas académicos, pero siempre para mí la vida política, las opiniones políticas, la reflexión política está en mi ADN y siempre voy a estar ahí dando es hija de un político que yo recuerdo bastante, Genaro Ledesma, que fue uno de los más votados de la Asamblea Constituyente del año 1978, ¿no? Exactamente, cuando realmente se ejercía política con convicción, tomándose todas las prisiones, los destierros en aras de la lucha por los ideales. Fue deportado, dos veces en el CEPA, en el destierro, víctima del Plan Cóndor. Cuando yo nací, mi padre está en el frontón y todo. ¿Por qué? Por defender la lucha del grupo minero. ¿Y usted heredó su posición de izquierda o se considera una izquierda más ayornada? Yo ya no creo en esos conceptos de izquierda o de derecha. Me parecen tan anacrónicos porque el mundo cambia. El mundo cambia, los conceptos cambian. Y por lo tanto, sí creo en las reivindicaciones de muchos derechos, pero no quiero encasillarme en estas lógicas de izquierda o de derecha.
Pero ¿no descarta la posibilidad de pronto de ser invitada al Congreso o sí? No, definitivamente el Congreso, Congreso es lo que menos me agrada. Sí, después del TC. No creo que le apetezca mucho el Congreso. Bueno, muchas gracias, doctora María Ledesma. Ha sido un placer oírla y conversar con usted después de mucho tiempo. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. Qué interesante. ¿Puede, por favor, escoger una carta?